El Pentágono nombra a un inspector para supervisar la ayuda militar que Washington entrega a Ucrania. El diario estadounidense The New York Times afirma que Ucrania no alcanzaría los objetivos estratégicos de su contraofensiva. Hungría afirma que las sanciones causan más daño a Europa que a la propia Rusia, algo que no esperaban realmente. El jefe de inteligencia de Ucrania afirma que los tanques Abrams no sobrevivirán mucho tiempo en el campo de batalla. Así se encuentra el panorama en las últimas horas. Son los datos más importantes que se están generando en este conflicto entre Rusia y Ucrania. No logra objetivos. Zelensky cada día se ve más débil y más acorralado. Europa resiente las sanciones contra Rusia. Las sanciones antirrusas han generado más caos, más daño a los países europeos que al propio Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy sábado 23 de septiembre del 2023. Información, la verdad, muy importante, muy significativa de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Te invito a que puedas darle un like, un me gusta, ayuda bastante, que nos ayude a compartir la información para que podamos llegar a más personas y que ojalá puedas escribir desde donde nos ves. Vamos a iniciar con este dato que la verdad está llamando mucho la atención. El diario estadounidense The New York Times da a conocer que Ucrania no alcanzaría los objetivos estratégicos de su contraofensiva. Las Fuerzas Armadas ucranianas probablemente no puedan romper el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, sostuvieron algunos funcionarios estadounidenses citados por este medio. Es bastante importante este dato porque surge de uno de los diarios más influyentes en Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente no puedan alcanzar los objetivos estratégicos de su contraofensiva y romper o reducir el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso. Los campos minados de Rusia han demostrado ser una defensa potente y el gobierno ucraniano se ha mostrado extraordinariamente preocupado por el alto número de bajas que causaría el intento de romper esas barreras. Es lo que dice este artículo publicado por The New York Times citando a funcionarios estadounidenses. Las fuentes que dieron esta información al diario indicaron que con el deterioro de las condiciones meteorológicas a los militares ucranianos les resultaría más difícil avanzar. Algunos funcionarios dicen que dentro de pocas semanas el ejército necesitará tiempo para reponer su reserva de equipo y permitir descansar a las fuerzas agotadas por los combates de verano. Y algo que la verdad vale la pena destacar es que algunos funcionarios sostuvieron que la intención de recuperar la ciudad de Artyomovsk, conocida como Bakhmut en Ucrania, situada en la República Popular de Donetsk, se convirtió en una especie de obsesión para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La urbe pasó a estar bajo el control total de las fuerzas rusas a finales de mayo, después de 224 días de difíciles batallas. Esta semana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, señaló que Zelensky había reconocido que Kiev no es capaz de ganarle al ejército ruso si no se le proporciona asistencia militar. Zelensky viajó a Washington por segunda vez en 9 meses para pedir aún más ayuda por parte de Estados Unidos. Bueno, una situación que evidentemente es algo que tenemos muy claro ya, que Ucrania depende prácticamente de Estados Unidos y en esta medida el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues invita a los países de Europa para que sigan apoyando a Zelensky. En este escenario ya hay una respuesta muy contundente por parte de Hungría. Las sanciones causan más daño a Europa que a Rusia, y se refiere al tema de las sanciones económicas unilaterales. La discusión sobre nuevas medidas restrictivas contra Moscú siempre tiene naturaleza emocional, política e ideológica, no pragmática, afirmó el canciller húngaro Peter Szijjártó.
El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró que Budapest está convencida de que no son necesarios nuevos paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Lamentablemente, hasta el momento no ha habido evaluaciones ni análisis profesionales de las sanciones impuestas por la Unión Europea, señaló Szijjártó, quien subrayó que las discusiones sobre nuevas medidas restrictivas contra Moscú siempre tienen naturaleza emocional, política e ideológica. El canciller húngaro ha hecho estas declaraciones después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al margen de la 78 sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en la ciudad estadounidense de Nueva York. Si analizamos las sanciones desde un punto de vista pragmático, vemos que causan más daño a Europa que a Rusia, afirmó el jefe de la diplomacia húngara. Creemos que no son necesarios nuevos paquetes de sanciones. Esperamos que algún día podamos volver a la cooperación civilizada entre Oriente y Occidente, porque esto corresponde a nuestros intereses. Anteriormente se reportó que la Unión Europea está lista para discutir el duodécimo paquete de sanciones contra Rusia, que podría presentarse en la primera quincena de octubre, según la agencia Bloomberg, que se refiere a sus fuentes anónimas. Las nuevas sanciones antirrusas pueden incluir el embargo a la importación de diamantes rusos. Bueno, una situación que, como hemos sabido, es algo muy complicado ya para Europa el estar soportando prácticamente, y se ha dicho con bastante énfasis, que estas sanciones económicas unilaterales contra Rusia le han generado un daño bastante importante a la economía europea. Así, en este escenario, amigas y amigos, resulta muy interesante conocer también cómo se van desenvolviendo las cosas ahí en el campo de batalla. El jefe de inteligencia de Ucrania afirma que los tanques Abrams no sobrevivirán mucho tiempo en el campo de batalla. Los 31 tanques de Estados Unidos, estos tanques que prometió entregar a Kiev la próxima semana, solo deberían usarse para operaciones muy específicas y bien diseñadas, es lo que declaró Kirill Budanov. Los tanques Abrams suministrados por Estados Unidos deben ser desplegados por Ucrania en operaciones de avance específicas o serán rápidamente destruidos por las fuerzas rusas, afirmó el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov. Los 31 vehículos blindados, que según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegarán a Ucrania la próxima semana, deben usarse de una manera muy adaptada para operaciones muy específicas y bien diseñadas, porque si se usan en la línea del frente y solo en una lucha de armas combinadas, no sobrevivirán mucho tiempo en el campo de batalla. Es necesario utilizarlos en operaciones innovadoras, pero muy bien preparadas, afirmó. Además, el jefe de la inteligencia ucraniana señaló que en el conflicto con Rusia, el amplio uso de artillería y minas ha reducido al mínimo la posibilidad de utilizar equipos blindados que prácticamente en todas las direcciones principales. Ahora, este equipo solo se utiliza para evacuar o para transportar rápidamente equipos de infantería a un lugar concreto, pero no participa en los combates. Bueno, pues así está este panorama que ha resultado bastante crítico para pues el presidente Zelensky, la verdad. Y en este escenario también parece que en Estados Unidos ya se están tomando medidas muy drásticas también por el nulo avance de Ucrania en el campo de batalla. Y prueba de ello, pues es esto que se da a conocer. El Pentágono nombra a un inspector para supervisar la ayuda militar que Washington entrega a Ucrania. Robert Storrs asumirá sus funciones el próximo 18 de octubre. Se trata del inspector general del Pentágono, quien ha sido nombrado jefe del grupo encargado para llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficaz de la asistencia militar proporcionada por Washington en el marco de la Operación Resolución Atlántica de la OTAN, según se desprende de un comunicado publicado en la página de la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Esta decisión refleja nuestro firme compromiso con una supervisión transparente y exhaustiva de la asistencia de este Departamento de Defensa en materia de seguridad en la zona de responsabilidad del mando europeo de Estados Unidos y sus alrededores, incluida Ucrania. Pues así está este panorama, amigas y amigos, un escenario, hay que decir, pues ya cada día más complejo, ¿no? Para el propio Zelensky. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.